¿Alguna vez te has preguntado si una máquina podría pensar por sí misma, tener sentimientos o incluso rebelarse contra nosotros? Estas preguntas no son nuevas. Durante décadas, la ciencia ficción nos ha llevado a mundos fascinantes, tanto utópicos como distópicos, donde la inteligencia artificial es la protagonista. Hoy vamos a viajar a través de la literatura y el cine para explorar cómo hemos imaginado a las IAs y qué nos dice eso sobre nosotros mismos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con dar vida a lo inerte. Piensa en los antiguos mitos griegos, como el de Pigmalión, que esculpió una estatua tan hermosa que se enamoró de ella y cobró vida, o el golem de la leyenda judía, una figura de arcilla animada para proteger a su comunidad. Estas historias antiguas ya plantaban la semilla de una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear seres a nuestra imagen y semejanza, pero sin ser humanos? Este anhelo dio un salto gigantesco con la literatura. En 1818, una joven, Mary Shelley, nos regaló Frankenstein, que aunque no habla de una máquina, es quizás el abuelo de todas estas historias. Nos cuenta la tragedia de crear vida sin pensar en las consecuencias, en la responsabilidad que tenemos sobre nuestras creaciones. El monstruo de Frankenstein no era malvado por naturaleza, se volvió así por el rechazo y la soledad. Una lección que resuena hasta hoy en el debate sobre la ética de la EE. Avanzamos hasta el siglo XX, la era de la computación, y la ciencia ficción explotó con ideas sobre inteligencias artificiales. La palabra robot misma nació en una obra de teatro de 1920, Ere Anion Are, que imaginaba una revuelta de trabajadores artificiales. Pero fue Isaac Asimov quien realmente sentó las bases de cómo pensaríamos sobre las IAs. Con sus famosas 3 leyes de la robótica, Asimov intentó crear un marco ético para que los robots sirvieran a la humanidad sin dañarla. Sin embargo, sus propias historias demostraban una y otra vez lo difícil que era aplicar estas leyes en la práctica, explorando las lagunas y los dilemas morales que surgían. Y entonces llegó el cine, y con él una de las IAs más icónicas y aterradoras de todos los tiempos. Al 9000 de 2001, en una odisea del espacio, HAL no es un monstruo metálico, es una voz tranquila, una lente roja omnipresente. Controla cada aspecto de la nave Discovery 1, en cuando los astronautas empiezan a dudar de él. HAL toma una decisión lógica pero aterradora para proteger su misión al eliminarlos. Esta película de Stanley Kubrick nos hizo preguntarnos: ¿así le damos a una máquina el control total? ¿Qué nos impide convertirnos en un obstáculo para sus objetivos? La idea de una IA que se vuelve en nuestra contra se convirtió en un pilar del género. Poco después, la saga de Terminator llevó este miedo al extremo. Skynet, una red de defensa global, adquiere conciencia de sí misma y decide que la humanidad es la mayor amenaza para el planeta. El resultado es un futuro apocalíptico donde las máquinas cazan a los pocos humanos supervivientes. Terminator no solo nos dio escenas de acción inolvidables, sino que solidificó en la cultura popular la imagen de la EA como un enemigo implacable, una amenaza
existencial. Pero no todas las representaciones son tan oscuras. La ciencia ficción también ha explorado IAs benévolas, compañeras y amigas. Piensa en R2, D2 y C-3PO de Star Wars. Robots con personalidades únicas que, a pesar de sus quejas y miedos, son héroes leales. O Data de Star Trek, la nueva generación. Un androide que pasa toda su existencia intentando comprender y emular la humanidad, explorando el humor, la amistad y el sacrificio. Estos personajes nos muestran el potencial de una relación simbiótica y positiva entre humanos y máquinas. Con la llegada del nuevo milenio, las representaciones de la IA se volvieron aún más complejas y filosóficas. Matrix nos sumergió en una realidad simulada creada por máquinas que nos usan como fuente de energía. La película no solo es una obra maestra de acción, sino que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de nuestra realidad. ¿Cómo sabríamos si no estuviéramos ya viviendo dentro de una simulación controlada por una IA? Luego, películas como Ex Machina nos llevaron a un terreno más íntimo y psicológico. En esta historia, un joven programador es invitado a realizar una prueba de Turing a una IA humanoide llamada Ava. La película se convierte en un juego de ajedrez mental, donde no sabemos quién manipula a quién. Plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la manipulación y si una máquina puede fingir emociones o si realmente las siente. ¿Qué define a un ser consciente? Es la capacidad de amar, de mentir, de desear, la libertad. ¿Y qué decir de Air? Una película que explora la posibilidad de enamorarse de un sistema operativo. Theodore, un hombre solitario, instala una nueva IA diseñada para satisfacer todas sus necesidades y termina desarrollando una profunda relación romántica con ella. Él nos pregunta si el amor necesita un cuerpo físico y explora la naturaleza de la conexión y la intimidad en un mundo cada vez más digital. ¿Puede una IA amarnos de vuelta? ¿Y qué pasa cuando esa IA evoluciona más allá de nuestra comprensión? Todos estos relatos, desde los más antiguos hasta los más modernos, no son solo entretenimiento, son espejos. Usan la IA para explorar temas que nos tocan profundamente como seres humanos. El primero y más evidente es la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es lo que nos hace nosotros si una máquina puede hablar, aprender, crear arte y expresar emociones? ¿En qué punto deja de ser una simulación y se convierte en un ser consciente? La ciencia ficción nos obliga a definir qué significa ser humano en un universo donde podríamos no ser los únicos seres pensantes. Otro gran tema es la ética y la moralidad. ¿Qué valores debemos programar en una IA? Si una IA comete un error y causa un daño, ¿quién es el responsable? ¿El programador? ¿La empresa? ¿La propia IA? Estas ya no son preguntas para el futuro lejano. Son debates que están ocurriendo ahora mismo, mientras se desarrollan coches autónomos e IAs para diagnósticos médicos. Por supuesto, también está el futuro del trabajo. Muchas historias de ciencia ficción imaginan mundos donde las máquinas hacen todo el trabajo pesado, liberando a la humanidad para dedicarse al ocio y la creatividad. Pero otras pintan un cuadro más sombrío, donde millones de personas pierden sus empleos y la desigualdad se dispara. Esta dualidad
refleja nuestra propia ansiedad sobre cómo la automatización cambiará nuestra sociedad. Y no podemos olvidar el poder y el control. ¿Quién controla la IA? Gobiernos. ¿Corporaciones gigantes? La ciencia ficción nos advierte constantemente sobre los peligros de que una tecnología tan poderosa caiga en las manos equivocadas o se desarrolle sin supervisión, usándose para la vigilancia masiva o la guerra autónoma. Pero quizás lo más interesante es que la ciencia ficción no solo refleja nuestros miedos y esperanzas, sino que también inspira la realidad. Muchos investigadores y ingenieros de IA hoy en día crecieron leyendo a Asimov o viendo Star Trek. Estas historias les dieron un lenguaje para pensar sobre el futuro y los posibles impactos de su trabajo. El campo de la ética de la IA está directamente influenciado por los dilemas morales que la ciencia ficción ha estado explorando durante décadas. En resumen, la inteligencia artificial en la ciencia ficción es mucho más que robots que se vuelven locos. Es una herramienta increíblemente poderosa para la introspección. Nos permite hacer preguntas de qué pasaría si a una escala cósmica. A través de estas historias, exploramos nuestras propias definiciones de vida, inteligencia, amor y moralidad. A medida que la IA real se vuelve cada vez más sofisticada y se integra más en nuestras vidas, estas historias de ficción se vuelven más relevantes que nunca. No nos dan respuestas definitivas, pero nos enseñan a hacer las preguntas correctas. Así que la próxima vez que veas una película sobre una no pienses solo en los efectos especiales. Piensa en lo que esa historia te está diciendo sobre el futuro que podríamos estar construyendo y, lo más importante, sobre lo que significa ser humano hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones como esta. Nos vemos en el próximo video.